Mijaíl Sergeyevich Volkov se despertó a las 6:30 de la mañana, como de costumbre. Su esposa, Elena, yacía a su lado, dando la espalda a la pared, con el cabello esparcido sobre la almohada como un abanico luminoso. Él se levantó con cautela, procurando que la cama no crujiera, y se dirigió a la ducha. Bajo las cálidas gotas de agua, pensó en el día que le esperaba. Una reunión con los proveedores a las 10, negociaciones para un nuevo contrato a las 2 y la inspección del almacén a las 4. Durante 20 años, había construido su cadena de tiendas de materiales de construcción y ahora los negocios iban bien. Estables. Misa, ¿ya te levantaste? Se oyó desde el dormitorio. Sí, me preparo para ir al trabajo. Elena apareció en el umbral del baño, bostezando y ajustándose el pijama de seda. A sus 45 años, seguía luciendo atractiva, aunque Mijaíl había notado que últimamente su esposa dedicaba más atención a su apariencia. ¿Quieres café? Claro. Bajaron a la cocina. Dimitri ya estaba sentado a la mesa, absorto en su teléfono y masticando un bocadillo. El hijo de 17 años se preparaba para los exámenes finales y Mijaíl procuraba no molestarlo por nimiedades. Dima, guarda el teléfono durante el desayuno, dijo Elena con suavidad, colocando una taza de café delante de su marido. Mamá, es un mensaje importante de un compañero de clase. Lo importante puede esperar 5 minutos. Mijaíl observó este ritual matutino habitual y sintió satisfacción. La familia, el hogar, la estabilidad. Todo por lo que había trabajado. Lena, ¿y tú qué tienes planeado para hoy? Preguntó, bebiendo su café. Me reuniré con Irina y luego iré al cosmetólogo. Había pedido cita hace tiempo. De acuerdo. ¿Tienes dinero? Sí, gracias. Mijaíl notó que su esposa respondió de forma algo precipitada, sin levantar la vista. Normalmente, ella le contaba sus planes con más detalle. Pero, quizás, simplemente tenía prisa. En el coche, de camino al trabajo, encendió la radio. El locutor hablaba del tiempo, los atascos, las noticias. Mijaíl pensó en cómo la vida había entrado en su curso habitual. 18 años de matrimonio, un hijo adulto, un negocio consolidado. Todo seguía su curso. Por la noche, regresó a casa sobre las 8. Elena estaba preparando la cena y Dimitri hacía sus deberes en su habitación. ¿Qué tal te fue? Preguntó su esposa, sin volverse de la cocina. Normal. Firmamos el contrato con Petro. ¿Y a ti? Bien. Charlamos con Irina y en el cosmetólogo todo salió perfecto. Mijaíl se acercó a ella por detrás y la abrazó por la cintura. Elena se tensó ligeramente, luego se relajó. Estás como, diferente hoy, dijo él. ¿En qué sentido? No lo sé. ¿Quizás cansada? Un poco. Fue un día largo. Durante la cena, Dimitri habló de la escuela, de la preparación para los exámenes. Elena escuchaba atenta, hacía preguntas. Mijaíl observaba a su esposa e intentaba comprender qué le inquietaba. Ella estaba como siempre, atenta, cuidadosa, pero algo imperceptible había cambiado. Después de cenar, cuando su hijo se fue a su habitación, Mijaíl propuso. ¿Quizás vemos una película? Hacía tiempo que no pasábamos tiempo juntos. Lo siento, Misa, estoy muy cansada. Mejor me acostaré temprano. Claro, entiendo. Se quedó solo en la sala, cambiando de canal. En la pantalla parpadeaban caras, voces, pero no podía concentrarse. Algo le inquietaba. Elena realmente se cansaba con más frecuencia, se negaba más a menudo a pasar tiempo juntos. Antes le gustaban las conversaciones nocturnas, discutir planes, simplemente su presencia silenciosa a su lado. Mijaíl apagó el televisor y subió al dormitorio. Elena ya dormía, su respiración era regular y tranquila. Se acostó a su lado, procurando no despertarla, y se quedó un buen rato mirando al techo. A la mañana siguiente, notó que su esposa escogía la ropa con especial esmero. Se probó 3 blusas diferentes antes de decidirse por una de seda blanca. «¡Qué blusa tan bonita!», dijo él. ¿Es nueva? Sí, la compré la semana pasada. ¿Te gusta? Mucho. Te queda muy bien. Elena sonrió, pero la sonrisa le pareció forzada. En el desayuno, estaba distraída, varias veces volvió a preguntar lo que él había dicho. «Lena, ¿estás bien?»
Sí, claro. Solo estoy pensando en cosas. ¿En qué cosas? Tonterías, cosas de mujeres. Nada serio. Mijaíl asintió, pero la preocupación no desaparecía. Su esposa se había vuelto más reservada, ocultaba algo. La conocía desde hacía 18 años y sentía los cambios. Esa misma tarde, cuando regresó a casa, Elena no estaba. Dimitri estaba sentado en la cocina con un bocadillo. ¿Dónde está mamá? Dijo que se quedaría más tiempo en casa de una amiga. Volverá tarde. ¿De qué amiga? No recuerdo. Creo que de Sveta. Mijaíl sacó su teléfono y marcó el número de su esposa. Tonos largos, luego el buzón de voz. Probablemente esté en un lugar ruidoso, le dijo a su hijo, pero él mismo sintió una punzada de inquietud. Elena regresó sobre las 11 de la noche. Se veía algo agitada, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. ¿Qué tal en casa de Sveta? Preguntó Mijaíl. ¿En casa de Sveta? Elena dudó un instante. Bien, todo bien. Charlamos mucho. ¿De qué? Tonterías, temas de mujeres. Tú no lo entenderías. Lo besó rápidamente en la mejilla y se fue al baño. Mijaíl se quedó de pie en el pasillo, observándola mientras se iba. Algo estaba ocurriendo, sin duda, pero no podía entender qué. Al día siguiente, al limpiar el coche, encontró un encendedor en el asiento trasero. Era caro, dorado, claramente masculino. Ni él ni Dimitri fumaban. Lena, ¿de dónde es este encendedor? Preguntó por la noche, mostrándole el hallazgo. Elena miró el encendedor y él notó cómo por un instante cambió la expresión de su rostro. Ah, eso. Llevé en coche a Sergei Ivanovich. ¿Lo recuerdas, tu conocido? Probablemente se le cayó. Sergei Ivanovich no fuma. Entonces no lo sé. Quizás alguien más. Yo no me acuerdo de a quién llevo en coche. Mijaíl dejó el encendedor sobre la mesa y no siguió preguntando. Pero las dudas empezaron a germinar en su mente como semillas en tierra fértil. Habían pasado 2 semanas desde el hallazgo del encendedor. Mijaíl intentaba no pensar en las rarezas en el comportamiento de su esposa, pero se acumulaban, como el polvo en las esquinas, que nadie nota hasta que es demasiado. Elena empezó a mostrar un interés inesperado por su trabajo. Antes, escuchaba educadamente los relatos de sus asuntos, asentía en los momentos adecuados, pero nunca hacía preguntas concretas. Ahora todo había cambiado. Misa, ¿cómo te va con ese gran contrato? Preguntó ella en el desayuno, untando mantequilla en la tostada. ¿Con cuál exactamente? Tengo varios. Bueno, el de la construcción del centro comercial. ¿Me lo contaste? Mijaíl se sorprendió. Realmente había mencionado ese proyecto, pero de pasada, hacía un mes. Está en proceso. La competencia es fuerte. ¿Y quiénes son los competidores? ¿Para qué quieres saberlo? Elena se encogió de hombros, sonrió. Sencillamente por curiosidad. Soy tu esposa, quiero estar al tanto de tus asuntos. Mijaíl le habló de los dos principales competidores, sin ver nada especial en ello. Elena escuchaba atenta, hacía preguntas aclaratorias sobre precios, plazos y características de las ofertas. Te has vuelto una auténtica experta en el negocio de la construcción, bromeó él. Quiero entender a qué se dedica mi marido. Esa misma tarde, Elena se ofreció a ayudarlo con los documentos. Tienes tantos papeles acumulados, dijo ella, asomándose a su despacho en casa. Quizás podría organizarlos, sistematizarlos. Tengo experiencia contable. No es necesario, Lena. Es todo muy complicado, no lo entenderías. Lo intentaré. Al menos, los documentos sencillos los ordenaré. Mijaíl lo pensó y accedió. Realmente, se habían acumulado muchos papeles y su esposa había trabajado como contable, entendía de gestión de documentos. Elena se puso a trabajar con entusiasmo. Ordenaba cuidadosamente los contratos, facturas y la documentación técnica en carpetas. Mijaíl la observaba y se alegraba. Por fin su esposa había mostrado interés en sus asuntos, quería ser útil. Misa, ¿y qué son estos documentos? Preguntó ella, mostrando una carpeta con especificaciones técnicas. Requisitos para los materiales de un nuevo proyecto. Muy importantes, por cierto. ¿Puedo verlos?
Me interesa saber qué parámetros tienen. Él le explicó los puntos principales. Elena escuchaba, tomaba notas en un cuaderno. Para recordarlo, explicó ella. No sea que luego olvide de qué va cada cosa. Pocos días después, Mijaíl notó que algunos documentos no estaban en su sitio. Le preguntó a su esposa. Fotografié los más importantes, admitió Elena. Para luego ayudarte a organizar un sistema de archivo. En el teléfono es más fácil analizar la estructura. ¿Para qué fotografiarlos? Podría simplemente transcribir los puntos principales. Así es más rápido y preciso. No te preocupes, son cosas de familia. Mijaíl asintió. Lógico. Su esposa quería ayudar, mostraba iniciativa. Debía alegrarse y no buscar segundas intenciones en cada acción. Al mismo tiempo, los negocios de la empresa empeoraron. 2 grandes contratos se fueron a la competencia en el último momento. Además, las ofertas de los competidores estaban redactadas como si conocieran todos los detalles de sus propuestas. Es extraño, le dijo Mijaíl a su adjunto, Andrei. Ofrecieron un precio solo un 3% por debajo del nuestro. Como si supieran cuánto debían bajar. ¿Quizás una filtración de información? ¿De dónde? Solo tú y yo habíamos visto los documentos. Revisaremos a los empleados. Quizás alguien habla de más. Mijaíl accedió a la revisión, pero en el fondo no creía que alguno de sus hombres pudiera traicionarlo. El equipo era pequeño, todos se conocían, trabajaban juntos desde hacía años. En casa, le contó a Elena sobre los fracasos. No te desanimes, dijo ella, abrazándolo. Son dificultades temporales. Tú eres fuerte, lo superarás. Claro que lo superaré. Simplemente da rabia. Invertí tanto esfuerzo en esos proyectos. Cuéntame más. Quizás pueda sugerirte algo. Una perspectiva fresca a veces ayuda. Mijaíl le contó los detalles de los acuerdos frustrados. Elena escuchaba atenta, hacía preguntas, proponía opciones de solución. Su participación le reconfortaba el alma. En un momento difícil, su esposa estaba a su lado, lo apoyaba, intentaba ayudar. ¿Y qué empresa ganó los contratos? Preguntó ella. Stroy Alliance. ¿La conoces? No, es la primera vez que oigo de ella. Aparecieron hace poco en el mercado, pero trabajan de forma agresiva. Atraen clientes con precios bajos. ¿Quizás están haciendo dumping? ¿Trabajan con pérdidas? Posiblemente. Pero entonces no durarán mucho. Elena asintió, pero Mijaíl notó una expresión extraña en su rostro. Como si ella supiera algo que no decía. Al día siguiente, decidió reforzar las medidas de seguridad en la oficina. Cambió las contraseñas de los ordenadores, restringió el acceso a los documentos importantes e instaló cerraduras adicionales en la caja fuerte. Por la noche, Elena preguntó como por casualidad. ¿Por qué te has vuelto tan secreto? ¿Estás poniendo nuevas contraseñas? Tonterías, prevención. Después de estos fracasos, decidí asegurarme. Correcto. ¿Y las contraseñas son complicadas? Lo suficiente. No olvides apuntarlas en algún sitio. No sea que luego tú mismo no las recuerdes. Mijaíl sonrió. No te preocupes, las recordaré. Pero notó que su esposa mostraba demasiado interés en los detalles técnicos de su trabajo. Antes, eso no le preocupaba en absoluto. Una semana después, ocurrió otro incidente desagradable. Un cliente importante con el que Mijaíl había trabajado durante 3 años rompió el contrato inesperadamente y se pasó a Stroy Alliance. Ofrecieron mejores condiciones, explicó el cliente por teléfono. Ya sabes, los negocios son los negocios. ¿Qué condiciones? Preguntó Mijaíl. El precio un 15% más bajo, plazos un mes más cortos, garantías adicionales. Mijaíl colgó el teléfono y se quedó pensativo. ¿De dónde sacaban los competidores los parámetros exactos de su oferta? ¿Cómo pudieron calcular su contraoferta con tanta precisión? En casa, estaba más sombrío de lo habitual. Elena lo notó. ¿Qué pasó? Petrov se fue con la competencia. ¿El mismo Petrov con el que trabajaste 3 años? Sí. Me traicionaron por unas monedas. Elena se acercó a él, le puso las manos en los hombros. No te lo tomes a pecho. Encontrarás otros clientes, mejores. No es cuestión de clientes.
Es que alguien está filtrando información. Los competidores saben demasiado. ¿Estás seguro? Casi seguro. Demasiadas coincidencias. Elena guardó silencio unos segundos, luego dijo. ¿Quizás es solo mala suerte? A veces hay malas rachas en los negocios. Quizás. Pero Mijaíl no creía en la mala suerte. Muchos años de vida le habían enseñado que no existen las casualidades. Alguien estaba dañando su negocio de forma deliberada y él tenía que averiguar quién. Esa noche, no pudo conciliar el sueño en mucho tiempo, reflexionando sobre la situación. A su lado dormía Elena, su respiración era regular y tranquila. Mijaíl miró su perfil a la luz de la luna y pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. Su esposa se había vuelto más atenta, más cuidadosa, pero al mismo tiempo más discreta. Como si interpretara el papel de esposa ideal, mientras que sus verdaderos pensamientos y sentimientos los ocultaba en lo más profundo. Apartó esos pensamientos. Elena era su esposa desde hacía 18 años, la madre de su hijo. Ella no podía traicionarlo. Simplemente, un periodo difícil en los negocios lo obligaba a sospechar de todo el mundo, incluso de las personas más cercanas. Elena se encontró con Román Belov en el Café Central el jueves, sobre las 3 de la tarde. El lugar era acertado, en el distrito de negocios, con muchos trabajadores de oficina, nadie prestaba atención a la pareja en la mesa de la esquina. Román ya la esperaba, hojeando un periódico de negocios. Alto, atlético, con un traje caro, lucía exactamente como debería lucir un gerente exitoso. Elena se sentó enfrente, dejando su bolso sobre la mesa. «Llegas tarde», dijo él, sin levantar la vista del periódico. «Atascos. Y además, mi marido me entretuvo con una conversación». «¿De qué hablaron?» «De trabajo». Él sospecha de una filtración de información. Román dejó el periódico a un lado y la miró atentamente. ¿Cuán seriamente sospecha? Por ahora no mucho. Cree que es alguno de los empleados que habla de más. Bien. ¿Qué trajiste? Elena sacó su teléfono del bolso y abrió la galería. Especificaciones de 3 nuevos proyectos. Plazos, presupuestos, requisitos especiales de los clientes. Román tomó el teléfono y revisó rápidamente las fotos de los documentos. Excelente. Esto es exactamente lo que necesito. ¿Cuándo presentarán sus ofertas? Mañana por la mañana. A mediodía, tu marido se quedará sin otro contrato. Elena sintió, pero algo le dio un vuelco en el pecho. Mijaíl se había lamentado tanto el día anterior por los acuerdos perdidos, hablaba de traición, de que alguien dañaba su negocio de forma deliberada. Y ella estaba sentada a su lado, consolándolo, abrazándolo, y sabía quién era exactamente ese alguien. Pareces pensativa, observó Román. Cansada. Es difícil interpretar el papel de esposa atenta cuando sabes lo que estás haciendo. Nadie te obliga. Puedes detenerte en cualquier momento. No puedo. Hemos ido demasiado lejos. Román sonrió. ¿Demasiado lejos? Apenas hemos comenzado. Tu marido aún tiene muchos proyectos interesantes. Transfirió las fotos a su teléfono, luego las borró del dispositivo de ella. La precaución es lo primero, explicó. ¿Y si él revisa mi teléfono? ¿Para qué iba a hacerlo? Eres una esposa ejemplar. Elena terminó su café, miró el reloj. Debo irme. Me esperan en casa. Claro. Nos vemos la próxima semana. Ella se levantó, tomó su bolso. Román se quedó sentado, volvió a tomar el periódico. Para los que los rodeaban, parecían socios de negocios discutiendo asuntos de trabajo. De camino a casa, Elena pensó en cómo había empezado todo. 3 meses antes, se había encontrado casualmente con Román en el centro comercial. Él la reconoció, se acercó a presentarse, resultó que habían estudiado en el mismo instituto, aunque en diferentes cursos. La invitó a un café, le habló de su trabajo en una empresa de construcción. La conversación fue ligera, desenfadada. Román sabía escuchar, hacer las preguntas correctas, crear una atmósfera de confianza. Elena le contó sobre su vida, ama de casa, marido empresario, hijo adulto. Una historia común de una mujer común. Aburrido, supongo, dijo Román. A veces, admitió ella. ¿Pero te gustaría algo más? No lo sé. Supongo que sí. El segundo encuentro tuvo lugar una semana después.
Luego, el tercero. Román era un interlocutor atento e interesante. Hablaba de su trabajo, de las complejidades del negocio de la construcción, de la competencia. Tu marido es un jugador importante en el mercado, dijo un día. Sí, tiene buena reputación. Supongo que tiene muchos proyectos interesantes. Muchos. ¿Y estás al tanto de sus asuntos? No mucho. Antes no me interesaba. ¿Y ahora? Ahora intento ser una esposa más atenta. Román sonrió, y en esa sonrisa había algo que hizo que Elena se sintiera especial. Hacía tiempo que nadie la miraba con tanto interés, la escuchaba con tanta atención. El cuarto encuentro ya no fue casual. Román la llamó, la invitó a almorzar. Elena aceptó, aunque entendía que cruzaba una línea. Me gusta hablar contigo, dijo él durante el postre. A mí también. Quizás nos veamos más a menudo. No lo sé. Esto no está bien. ¿Qué tiene de malo la amistad? Amistad. Elena se aferraba a esa palabra como a una tabla de salvación. Eran solo amigos, nada más. Dos adultos a quienes les interesaba hablar. Pero poco a poco, la amistad se transformaba en algo más. Román era encantador, inteligente, exitoso. A su lado, Elena se sentía joven y atractiva. Él admiraba su inteligencia, elogiaba su apariencia, se interesaba por su opinión. Y en casa, estaba la rutina habitual. Mijaíl trabajaba desde la mañana hasta la noche, llegaba cansado, le contaba los problemas en el negocio. Dimitri se preparaba para los exámenes, apenas se comunicaba con sus padres. Elena se sentía invisible, innecesaria. Román le sugirió que ayudara a su marido con los documentos. «Tienes formación contable», dijo él. «Podría ser útil». Mijaíl se las arregla solo. Pero le cuesta. ¿Ves lo cansado que está? Lo veo. Ofrécele tu ayuda. Demuéstrale que no eres solo una ama de casa, sino una socia. Elena siguió su consejo. Mijaíl realmente se alegró de su iniciativa, le permitió revisar los documentos, le explicaba las sutilezas del negocio. La información es muy valiosa, dijo Román en el siguiente encuentro. Tu marido te confía cosas importantes. Sí, está contento de que por fin me interese por su trabajo. ¿Y podrías compartir algunos detalles? ¿Para qué? Para mi desarrollo personal. Me interesa cómo trabajan los competidores. Elena dudó. Esto ya no era solo amistad, sino algo diferente. Pero Román la convenció de que no pasaría nada grave. Solo información general, decía él. Nadie saldrá perjudicado. La primera vez, le contó sobre los planes de su marido en términos generales. Román escuchaba atento, hacía preguntas aclaratorias. Una semana después, Mijaíl perdió un contrato. Coincidencia, dijo Román. Eso sucede en los negocios. Pero Elena entendía que no era una coincidencia. Había traicionado a su marido y ahora ya no había vuelta atrás. En casa, Mijaíl le contaba los fracasos, las sospechas sobre la filtración de información. Elena escuchaba, asentía, consolaba y se sentía la peor de las traidoras. Alguien está filtrando datos a la competencia, decía su marido. ¿Pero quién? Toda mi gente es de confianza. ¿Quizás es solo mala suerte? Sugería ella. No, son acciones deliberadas. Elena lo abrazaba, le acariciaba la cabeza, y ella misma pensaba que al día siguiente volvería a encontrarse con Román y le entregaría una nueva porción de información. Se volvió una esposa más atenta, preparaba los platos favoritos de Mijaíl, se interesaba por sus asuntos, lo apoyaba en los momentos difíciles. Pero todo era un juego, un intento de silenciar el sentimiento de culpa. Román, mientras tanto, se volvía cada vez más exigente. Necesitaba documentos específicos, cifras exactas, información detallada sobre los planes de los competidores. Tu marido es demasiado confiado, dijo él en el último encuentro. Le muestra a su esposa papeles secretos. Él me ama. El amor ciega a las personas. Elena asintió. Mijaíl realmente la amaba, confiaba en ella, le compartía lo más íntimo. Y ella utilizaba esa confianza en su contra. Esa noche, en casa, miró a su marido y pensó que él nunca sabría la verdad. Buscaría al traidor entre los empleados. Cambiaría las contraseñas, reforzaría la seguridad, y no adivinaría que el enemigo vive con él bajo el mismo techo,
duerme en la misma cama, lo besa cada día al despedirse. Mijaíl encontró las joyas por casualidad, cuando buscaba las llaves del coche en el bolso de su esposa. Elena le había pedido que sacara algo del maletero y había dejado las llaves en su bolso. Él abrió la cremallera y vio una pequeña caja de terciopelo que nunca antes había notado. Dentro había unos pendientes de oro con diamantes. Caros, elegantes, claramente no eran de las joyas que él le compraba a su esposa en cumpleaños o aniversarios. Mijaíl recordaba bien todos sus regalos, siempre los elegía con cuidado, consultaba con los vendedores, quería que Elena estuviera contenta. Él no había comprado esos pendientes. Lena, ¿de dónde sacaste estos pendientes? Preguntó por la noche, mostrándole la caja. Elena se desconcertó por un instante, luego sonrió. Ah, esos. Un regalo de Irina. ¿De qué Irina? Irina Petrovna, ¿te acuerdas? La ayudaba con los documentos de su divorcio. Estaba tan agradecida que decidió hacerme un regalo. Un regalo caro. Ella es una mujer adinerada. Para ella es una insignificancia. Mijaíl asintió, pero algo le inquietaba. Irina Petrovna, por lo que recordaba, trabajaba de maestra en una escuela. ¿De dónde sacaría una maestra dinero para tales joyas? ¿Y dónde los compró? No lo sé. No le pregunté. Lo importante es la muestra de atención, no el precio. Elena tomó la caja y la guardó en la cómoda. Sus movimientos fueron rápidos, nerviosos. Al día siguiente, Dimitri entró en el despacho de su padre. El hijo de 17 años se veía nervioso, varias veces empezaba a hablar y se detenía. ¿Qué pasó? Preguntó Mijaíl. Papá, quería hablar contigo. Te escucho. Es sobre mamá. Mijaíl dejó los documentos a un lado y miró a su hijo atentamente. ¿Qué pasa con mamá? La vi ayer en el centro comercial. No estaba sola. ¿Con quién? Con un hombre. Alto, con traje. Estaban sentados en una cafetería. ¿Y qué tiene de extraño eso? Mamá pudo haberse reunido con un excolega, con un amigo de la familia. Papá, se cogían de la mano. Mijaíl sintió que algo frío le oprimía el estómago. ¿Estás seguro? Sí. Y además, se besaban. No en la mejilla, sino de verdad. Durante unos segundos, en el despacho reinó el silencio. Mijaíl miraba a su hijo e intentaba asimilar lo que había oído. Elena con un hombre. Se cogían de la mano. Se besaban. Descríbelo, dijo por fin. Alto, atlético. Pelo oscuro, traje caro. Parecía un empresario. La descripción le pareció familiar a Mijaíl, pero no podía recordar dónde habría visto a una persona así. ¿Estás seguro de que se besaban? Seguro, papá. Al principio no lo creí, pensé que me había parecido. Pero no. Dimitri guardó silencio, luego añadió. Lo siento por contártelo. Pero no podía callar. Hiciste bien. Mijaíl abrazó a su hijo, sintió cómo temblaba. Para un joven de 17 años, ver la infidelidad de su madre era una conmoción grave. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Dimitri. No lo sé. Necesito aclarar todo esto. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si no fue un beso, sino otra cosa? ¿Y si fue? Pero Mijaíl entendía que su hijo no se había equivocado. Demasiadas rarezas se habían acumulado en los últimos meses. Las nuevas joyas, el comportamiento cambiado de su esposa, su repentino interés por su trabajo, los regresos tarde a casa. Por la noche, observó a Elena con especial atención. Ella estaba como siempre, atenta, cariñosa, se interesaba por sus asuntos. Pero ahora Mijaíl veía lo que antes no había notado. La tensión en su sonrisa, el nerviosismo en sus movimientos, una interpretación demasiado esforzada de la esposa ideal. ¿Qué tal te va en el trabajo? Preguntó ella durante la cena. Mal. Otro contrato se fue con la competencia. ¿Con quiénes exactamente? Australians. Otra vez ellos. Mijaíl notó cómo le temblaron las pestañas a su esposa, cómo se tensó por un instante. ¿Y qué clase de empresa es esa? Preguntó ella. Nueva. Te hablé de ella. Trabajan de forma agresiva, atraen clientes. Quizás deberíamos conocerlos. ¿Estudiar sus métodos? ¿Para qué? Bueno.
Ya sabes el dicho, mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Mijaíl asintió, pero sus pensamientos estaban en otra cosa. ¿Por qué su esposa mostraba tanto interés en los competidores? ¿Por qué hacía preguntas tan concretas? Después de cenar, entró en internet y encontró el sitio web de la empresa Stroyalians. En la sección dirección, vio la fotografía del director general, Roman Igorevich Belov. Alto, atlético, pelo oscuro. Exactamente como lo había descrito Dmitri. Mijaíl miró la fotografía durante mucho tiempo, intentando comprender lo que sentía. ¿Rabia? ¿Dolor? ¿Decepción? Todo junto, quizás. Roman Belov. Su principal competidor. El hombre que le quitaba clientes, arruinaba acuerdos, causaba daños a su negocio. Y al mismo tiempo, el amante de su esposa. Ahora todo encajaba en una imagen lógica. Elena le transmitía a Belov información sobre los planes de su marido, y él la utilizaba para la competencia. Espionaje industrial en su forma más clásica. Mijaíl apagó el ordenador y se sentó en el sillón. 18 años de matrimonio. 18 años de confianza, amor, vida en común. Y todo este tiempo su esposa había sido capaz de traicionar, simplemente había esperado el momento oportuno. ¿O no esperó? Quizás era la primera infidelidad, una casualidad, un momento de debilidad. No, no era una casualidad. Todo estaba demasiado bien planeado, demasiado sistemático. Elena no solo era infiel, sino que dañaba su negocio de forma deliberada, entregaba secretos comerciales a un competidor. Mijaíl se levantó y se acercó a la ventana. En la calle brillaban las farolas, algunos transeúntes apurados en sus asuntos. Una noche normal en una ciudad normal. Y su vida se desmoronaba. ¿Qué hacer ahora? ¿Armar un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿Echarla de casa? ¿O primero reunir pruebas? ¿Asegurarse definitivamente de que las sospechas no eran infundadas? Mijaíl decidió actuar con cautela. Necesitaba hechos irrefutables, no las suposiciones de un hijo de 17 años ni las coincidencias en Internet. Comenzó a seguir a su esposa. Revisaba sus facturas telefónicas, memorizaba las horas de salida y regreso, prestaba atención a cada detalle de su comportamiento. Elena era cautelosa, pero no lo suficiente como para ocultar todos los rastros. Mijaíl notó que utilizaba con más frecuencia un segundo teléfono, uno viejo que supuestamente estaba sin usar. Notó que ciertos días escogía la ropa con especial cuidado, usaba perfumes caros. ¿Tienes algún plan hoy? Preguntó él uno de esos días. Me reuniré con unas amigas. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Con qué amigas? Del colegio. Tú no las conoces. ¿Y dónde se reúnen? En un café del centro. ¿Por qué preguntas? Sencillamente por curiosidad. Elena lo besó en la mejilla y se fue. Mijaíl esperó media hora, luego se subió al coche y condujo al centro. Conocía varios cafés donde su esposa podía reunirse con sus amigas. En el tercer café, la vio. Elena estaba sentada en una mesa junto a la ventana frente al hombre que Mijaíl reconoció por la fotografía del sitio web. Roman Belov. Hablaban en voz baja, inclinándose el uno hacia el otro. Sobre la mesa estaba el teléfono de Elena, la pantalla estaba encendida. Mijaíl estaba sentado en el coche al otro lado de la calle y observaba. Belov anotaba algo en un cuaderno, Elena le mostraba algo en su teléfono. Una reunión de negocios. Una transmisión de información. Luego, Belov tomó la mano de Elena, la llevó a sus labios y la besó. Ella sonrió, acarició su mejilla con los dedos. Mijaíl arrancó el coche y se fue. Había visto suficiente. En casa, se sentó en el despacho y pensó en qué hacer a continuación. Las pruebas estaban ahí, no quedaban dudas. Su esposa le era infiel con un competidor y le entregaba secretos comerciales. La pregunta seguía siendo, ¿cómo actuar? ¿Perdonarla e intentar salvar la familia? ¿O castigarla por la traición? Dmitri notó los cambios en el comportamiento de su madre antes de que ella misma lo comprendiera. A sus 17 años, era lo suficientemente mayor como para entender las sutilezas de las relaciones humanas, pero aún no tenía la experiencia suficiente para interpretar correctamente lo que veía. Su madre se había vuelto nerviosa. A menudo se sobresaltaba cuando él entraba inesperadamente en la habitación, apartaba rápidamente el teléfono si él aparecía cerca.
Elena siempre había sido una madre atenta, pero ahora su atención parecía forzada, como si interpretara el papel de mujer atenta y no fuera ella misma de forma natural. «Mamá, ¿estás bien?», le preguntó un día, cuando la encontró de pie junto a la ventana con la mirada perdida. «¿Qué?». «Sí, claro. Solo estoy cansada». «¿De qué estás cansada?». «Si te quedas en casa». Elena se volvió bruscamente, con un destello de irritación en los ojos. «Yo también tengo cosas que hacer, Dima. No solo el trabajo de tu padre es importante». Dimitri se sorprendió por la brusquedad del tono. Su madre nunca le había hablado así. «Lo siento, no quería». «Está bien. Simplemente tengo los nervios a flor de piel». Ella se acercó a él, le acarició la cabeza, pero el movimiento fue mecánico, sin la calidez habitual. Otra vez, Dimitri escuchó a su madre hablar por teléfono en su dormitorio. La voz era baja, casi un susurro, pero las entonaciones, para nada las que usaba normalmente para hablar con sus amigas. «Ahora no puedo». «Sí, entiendo. Mañana sin falta». No, él no sospecha nada. Dimitri estaba en el pasillo y sentía como algo desagradable se revolvía en su estómago. ¿De quién hablaba su madre? ¿Quién no sospechaba nada? Cuando Elena salió del dormitorio, su rostro estaba tenso. ¿Con quién hablabas?, preguntó su hijo. «Con Irina. Tiene problemas personales». «¿Y por qué susurrando?». «No susurrando. Simplemente hablaba en voz baja para no molestar a tu padre». Dimitri asintió, pero la explicación le pareció poco convincente. Su padre estaba en su despacho, la puerta cerrada, no habría podido escuchar la conversación de su madre ni siquiera con un tono de voz normal. Pocos días después, Dimitri notó que su madre empezó a mentir sobre su paradero. Decía que iba a la tienda y regresaba 3 horas después sin compras. Explicaba que había estado en el médico, pero no traía ningún certificado o receta. «Mamá, ¿dónde estuviste?», preguntó, cuando ella regresó después de otra larga ausencia. «En el cosmetólogo. Me hice tratamientos». «¿Y por qué la cara no está roja?». «Normalmente, después de los tratamientos la piel se irrita». Elena se desconcertó por un instante. No todos los tratamientos dan ese efecto. Fue una limpieza suave. Dimitri no discutió, pero recordó esa conversación. Su madre definitivamente ocultaba algo. El clímax fue el incidente en el centro comercial. Dimitri fue allí con sus compañeros de clase y en un café de la segunda planta vio a su madre. Estaba sentada en una mesa con un hombre desconocido, alto, bien vestido, claramente exitoso. Al principio, Dimitri pensó que era una reunión de negocios. Su madre podría reunirse con alguien por trabajo, ella ayudaba a su padre con los documentos. Pero luego vio cómo el hombre tomó la mano de su madre, como ella le sonrió con una sonrisa muy especial. Y luego se besaron. No en la mejilla, como se besan amigos o colegas. De verdad, como se besan los enamorados. Dimitri estaba de pie frente al escaparate de una tienda y miraba esa escena, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor. Su madre le era infiel a su padre. Su familia ideal era una mentira. Quiso acercarse, pedir explicaciones, armar un escándalo. Pero sus piernas no le obedecían y tenía un nudo en la garganta. Sus compañeros de clase lo llamaron, y él lo siguió, procurando no mirar hacia atrás. Pero la imagen de su madre con un hombre desconocido se grabó en su memoria para siempre. En casa, Dimitri no podía hablar normalmente con sus padres. Miraba a su madre y veía a una traidora. Miraba a su padre y entendía que él no sabía nada, confiaba en su esposa, la amaba. Durante varios días, se torturó, sin saber qué hacer. ¿Contárselo a su padre? Pero entonces la familia se desmoronaría definitivamente. ¿Hablar con su madre? ¿Y qué decir? «Mamá, vi cómo engañas a papá». Al final, decidió contárselo a su padre. No podía seguir callando, viendo cómo él no sospechaba nada. La conversación en el despacho le costó mucho. Dimitri tartamudeaba, no encontraba las palabras. Pero al final contó todo lo que había visto. Su padre escuchaba en silencio, el rostro se le endurecía con cada palabra. Dimitri vio en los ojos de su padre que él le creía. Y eso era aún más terrible que la propia infidelidad de su madre. Después de hablar con su padre, Dimitri empezó a observar a sus padres con aún más atención.
Vio cómo su padre estudiaba a su madre con la mirada, cómo analizaba cada palabra suya. Vio cómo su madre intentaba ser especialmente cariñosa y atenta, como si intentara expiar su culpa. Durante la cena, la atmósfera era tensa, aunque exteriormente todo parecía normal. Los padres hablaban de cosas cotidianas, pero Dimitri sentía un subtexto en cada frase. ¿Qué tal te va en el trabajo?, preguntaba su madre. Mal, respondía su padre. Los competidores nos superan. ¿Quizás deberíamos cambiar de estrategia? Quizás. Dimitri vio cómo le temblaron las pestañas a su madre, cómo ella apartó rápidamente la mirada. Algo en esa conversación no estaba bien, pero él no podía entender qué. Su madre continuaba desapareciendo de casa bajo diferentes pretextos. Su padre fingía no darse cuenta, pero Dimitri veía cómo él controlaba la hora de su salida y regreso. La familia se convirtió en un teatro, donde cada uno interpretaba su papel. La madre representaba a la esposa devota, el padre al marido que no sospechaba nada y Dimitri a un adolescente común, ocupado en sus asuntos. Pero bajo la máscara de la normalidad, hervían las pasiones, maduraban los planes, se preparaba el desenlace. Dimitri entendía que su padre tramaba algo. Mijaíl se había vuelto más concentrado, a menudo se quedaba en el despacho hasta tarde, estudiaba algunos documentos. A veces, su hijo lo encontraba frente al ordenador, examinando los sitios web de los competidores. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Dimitri un día. «Sí, hijo. Solo trabajo». «¿En qué?». «En la solución de un problema». Dimitri asintió y no preguntó más. Entendía que su padre se preparaba para algo serio y era mejor no molestar. Su madre, mientras tanto, se ponía cada vez más nerviosa. A menudo se sobresaltaba con los ruidos fuertes, apartaba rápidamente el teléfono si alguien entraba en la habitación, revisaba los cerrojos de las puertas. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó Dimitri. «Nada especial. Solo estoy cansada». «¿De qué exactamente? ¿Pasó algo?». «De la vida, Dima. A veces los adultos se cansan de la vida». Fue una respuesta extraña, y Dimitri la recordó. Su madre nunca antes había hablado de estar cansada de la vida. La tensión en la casa aumentaba cada día. Dimitri se sentía como en un barril de pólvora que estaba a punto de explotar. Esperaba el desenlace y, al mismo tiempo, lo temía. La familia que él consideraba fuerte y fiable se hacía pedazos. Y él era el único que sabía la verdad de lo que estaba ocurriendo. Mijaíl dedicó una semana a preparar la trampa. El plan era sencillo y cruel a la vez, crear un acuerdo ficticio tan atractivo que Elena no podría resistir la tentación de transmitir la información a su amante. Redactó documentos falsificados sobre un contrato para la construcción de un gran complejo comercial. El importe del contrato, 50 millones, los plazos, 6 meses, las condiciones, excepcionalmente ventajosas. Sobre el papel todo parecía ideal, pero en realidad, tal proyecto no existía. Mijaíl dispuso los documentos sobre la mesa de su despacho de manera que llamaran la atención. Luego llamó a su esposa. «Lena, ayúdame a organizar estos papeles. Es un contrato muy importante, necesito que todo esté sistematizado». Elena entró en el despacho, y Mijaíl notó cómo le brillaron los ojos cuando vio las cifras en los documentos. ¿50 millones? Volvió a preguntar. Sí. Es la operación más grande en los últimos 3 años. Si sale bien, superaremos a todos los competidores. ¿Y qué posibilidades hay? Buenas. El cliente prácticamente ha aceptado nuestras condiciones. Solo falta formalizar los trámites. Elena tomó los documentos, los estudió atentamente cada página. Mijaíl la observaba y veía cómo memorizaba los detalles, las cifras, los plazos. ¿Cuándo es la firma?, preguntó ella. En 3 días. El lunes por la mañana. ¿Y los competidores saben de este proyecto? No. La información es estrictamente confidencial. Solo la conocemos el cliente y yo. Elena asintió, pero Mijaíl notó un brillo extraño en sus ojos. Ella ya estaba planeando cómo transmitir esa información a Román Belov. De acuerdo, lo organizaré todo en carpetas, dijo ella. Gracias. Me estás ayudando mucho. Mijaíl besó a su esposa en la mejilla y salió del despacho. Solo quedaba esperar. Elena no se hizo esperar. Al día siguiente, le informó que se reuniría con una amiga y que volvería tarde.
¿Con qué amiga? Preguntó Mijaíl. Con Olga. Vamos al teatro. ¿A qué teatro? Al dramático. Hay una nueva función. Mijaíl asintió, aunque sabía que no existía ninguna Olga, y que en el teatro dramático no había ninguna función ese día. Después de que su esposa se fuera, él esperó, luego se subió al coche y la siguió. Sabía dónde se reunía Elena con su amante, en el mismo café donde los había visto la última vez. Pero hoy se encontraron en otro lugar. Mijaíl siguió a su esposa hasta un pequeño hotel en el centro de la ciudad. Elena entró, y 10 minutos después, un jeep negro se acercó a la entrada, del cual salió Román Belov. Mijaíl aparcó enfrente y se quedó esperando. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se oiría en la calle. Las manos le temblaban, la boca se le secó. Pasó media hora. Mijaíl entendía lo que estaba pasando en la habitación del hotel y cada minuto de espera era una tortura. Finalmente, no aguantó más. Salió del coche, se acercó a la entrada del hotel. La recepcionista, una joven, le dirigió una mirada interrogante. Necesito la habitación en la que se ha alojado mi esposa, dijo Mijaíl. Elena Volkova. Lo siento, pero no puedo darle esa información. Mijaíl sacó la cartera y puso varios billetes grandes sobre el mostrador. Habitación 207, dijo la joven, tomando el dinero. Mijaíl subió al segundo piso, encontró la puerta correcta. Se detuvo unos segundos, reuniendo fuerzas, luego empujó bruscamente la puerta. La cerradura no estaba echada. Lo que vio superó las peores expectativas. Elena yacía en la cama bajo Román Belov. Ambos estaban desnudos, completamente absortos el uno en el otro. ¿Qué demonios? Gritó Mijaíl. Elena gritó, Román se giró bruscamente. En su rostro había una mezcla de shock y rabia. ¿Quién eres tú? Espetó, levantándose de la cama. Soy el marido de esta puta, respondió Mijaíl y lo golpeó en la cara. Román se tambaleó. Intentó asestar un golpe de vuelta, pero Mijaíl fue más rápido. El segundo golpe fue en el plexo solar, el tercero, un rodillazo en la ingle. Román se dobló por la mitad, gimiendo de dolor. Mijaíl lo agarró por el cuello, lo inmovilizó contra la pared. ¿Creíste que nunca me enteraría? Siseó. ¿Pensaste que te acostarías con mi esposa y robarías mis contratos impunemente? Suéltame, jadeó Román. Te soltaré cuando digas cuánta información te ha dado. No sé, ¿de qué hablas? Mijaíl apretó más los dedos en el cuello de Román. No me mientas, bastardo. Lo sé todo sobre vuestros encuentros, sobre los documentos, sobre mis contratos que interceptabas. Román intentó soltarse, pero Mijaíl era más fuerte. Los años de trabajo físico en las obras durante su juventud no habían sido en vano. Misa, suéltalo. Gritó Elena, cubriéndose con la sábana. Cállate, puta. Tu turno vendrá después. Mijaíl aflojó los dedos, Román cayó al suelo, jadeando por aire. Luego rápidamente agarró su ropa y empezó a vestirse. Si te vuelvo a ver cerca de mi esposa, te mato, dijo Mijaíl. Y no es una amenaza, es una promesa. Román se puso los pantalones, la camisa, sin abrocharse los botones. La cara la tenía hinchada. Te arrepentirás de esto, jadeó. No, tú te arrepentirás. Y ella también. Román salió corriendo de la habitación, dando un portazo. Mijaíl se quedó a solas con su esposa. Elena estaba sentada en la cama, envuelta en la sábana, y lloraba. El rímel corrido, el pelo desaliñado, lucía patética e indefensa. Misa, puedo explicarlo todo, dijo ella entre lágrimas. ¿Explicar? Mijaíl sonrió. ¿Explicar qué? ¿Cómo te acostabas con mi competidor? ¿O cómo le entregabas mis secretos comerciales? No es lo que piensas. ¿Y qué es? ¿Amor? ¿Pasión? ¿O simplemente dinero? Elena guardó silencio, continuando con su llanto. Contesta. Espetó Mijaíl. Yo no quería, sucedió solo. ¿Sucedió solo? ¿El espionaje industrial sucedió solo? Elena levantó la vista hacia él, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. No entiendes, me sentía inútil, tú trabajabas desde la mañana hasta la noche, Dima se preparaba para los exámenes, yo estaba sola. ¿Y por eso decidiste traicionar a tu familia?
No quería traicionar. Román dijo que no pasaría nada grave, que era solo información. ¿Solo información? Mijaíl sacó su teléfono del bolsillo y le mostró a su esposa las fotos de los documentos falsificados. Si pierdo este contrato, no lo pasarán bien. Pero en realidad, era una trampa. Si Román picaba, se abriría un caso penal. Y Elena también sería implicada en ese caso. Elena palideció. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Misa, por favor. Es tarde para pedir. 18 años de matrimonio, 18 años de confianza, y lo echaste todo por la borda por el primer bastardo que apareció. Mijaíl se giró hacia la puerta. Recoge tus cosas. Para esta noche quiero verte fuera de mi casa. ¿Y Dimitri? Dimitri se queda conmigo. Él ya sabe de tus andanzas. ¿Qué? Te vio besándote con ese imbécil en el café. Me lo contó hace una semana. Elena se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar aún más fuerte. Misa, dame una oportunidad para arreglarlo todo. ¿Oportunidad? Mijaíl se detuvo en la puerta. Tuviste 18 años de oportunidades. Las malgastaste todas. Salió de la habitación, dejando a su esposa sola con sus lágrimas y su vida destrozada. En la calle, Mijaíl se subió al coche y se quedó unos minutos sentado, tratando de calmarse. Las manos le temblaban, el corazón le latía como un loco, pero por dentro había un extraño vacío. Todo había terminado. La familia estaba destrozada, la confianza traicionada, el amor asesinado. Pero la justicia había prevalecido.